Hola, amantes del misterio. Hoy les traigo una historia que les hará mirar 2 veces ese viejo mueble que tienen en la sala. ¿Alguna vez han sentido que no están solos en su propia casa? Acompáñenme a descubrir la aterradora experiencia de Carolina y su sofá. Carolina vivía sola en un pequeño departamento. El protagonista silencioso de su sala era un sofá viejo, una herencia de sus padres. Era uno de esos sofás mullidos, con un diseño anticuado, que parecen guardar el olor de los años y de todas las siestas que se han dormido en él. Al principio, para Carolina, no era más que un mueble funcional, pero con el paso del tiempo, algo extraño comenzó a llamar su atención. Cada mañana, sin falta, encontraba los cojines del sofá hundidos. No era un hundimiento sutil, sino uno profundo, como si alguien hubiera pasado toda la noche durmiendo allí. Al principio, intentaba encontrarle una explicación lógica. Seguro es por sentarme siempre en el mismo lugar, se decía, tratando de convencerse a sí misma de que el relleno simplemente se había deformado. Pero la evidencia se volvía cada vez más inquietante. Una mañana la huella era innegable. El cojín no solo estaba hundido, sino que mostraba la silueta perfecta de un cuerpo recostado con el contorno de una cabeza, hombros y piernas. La negación ya no era una opción. El miedo comenzó a instalarse en su mente. ¿Quién o qué estaba durmiendo en su sofá mientras ella descansaba en su habitación? La tranquilidad de su hogar se había roto. La curiosidad, mezclada con un terror creciente, la llevó a tomar una decisión. Tenía que vigilar. Esa noche, en lugar de irse a la cama, se quedó en la sala, fingiendo ver la televisión con las luces apagadas. Las horas pasaban lentamente, la 1, las 2. El sueño luchaba por vencerla, pero la adrenalina la mantenía despierta. Y entonces, justo a las 3 de la madrugada, algo cambió. El aire de la habitación se volvió notablemente más frío, un frío antinatural que le erizó la piel. Sus ojos estaban fijos en el sofá. De repente, ante su mirada atónita, el cojín principal comenzó a hundirse lentamente, con una suavidad fantasmal, como si un cuerpo invisible se dejara caer sobre él para descansar. Carolina contuvo el aliento, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. No había nadie, la sala estaba en completo silencio, pero la marca en el cojín era profunda y clara. El sofá tenía un ocupante. En ese instante, un leve suspiro resonó en la quietud de la habitación, un sonido etéreo y melancólico que parecía venir del propio mueble. Se quedó paralizada, incapaz de moverse, escuchando los latidos de su propio corazón. Ya no cabía duda. No estaba sola. Un huésped invisible había reclamado su sofá como propio y aparecía puntualmente cada noche a la misma hora macabra. Las noches siguientes, el aterrador ritual se repitió. Siempre a las 3 en punto, el sofá crujía y se hundía, acogiendo a su misterioso visitante. El miedo de Carolina se transformó en una extraña y morbosa fascinación. ¿Quién era? ¿Qué quería? Una madrugada, después de días de angustia, decidió armarse de un valor que no sabía que tenía. En lugar de observar desde lejos, se acercó y se sentó con cautela en el extremo opuesto del sofá, donde el cojín aún mantenía su forma original. El momento en que su cuerpo tocó la tela, el ambiente se transformó. El aire se volvió denso, helado, casi irrespirable. Sintió una presión en el ambiente, una energía palpable a su lado. Y entonces lo sintió. Un peso sutil pero inconfundible se posó sobre su hombro. No era una corriente de aire ni su imaginación. Era como si una mano invisible la estuviera tocando, como si alguien la estuviera abrazando con una familiaridad inquietante y posesiva. El contacto fue frío, helado, y un escalofrío de puro terror recorrió su columna vertebral. Se levantó de un salto, ahogando un grito.
Corrió a su habitación, cerró la puerta con llave y pasó el resto de la noche temblando bajo las sábanas. El contacto físico había cruzado una línea, y ahora el terror era absoluto. Carolina sabía que nadie le creería. Necesitaba pruebas, algo tangible que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Compró una pequeña cámara y la instaló discretamente en una estantería, apuntando directamente al sofá. Esa noche apenas pudo dormir, pensando en lo que la cámara podría capturar. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, conectó la cámara a su computadora para revisar la grabación. Adelantó el video hasta acercarse a las 3 de la madrugada. Y entonces lo vio. La grabación mostró exactamente lo que había temido. A las 3 en punto, los cojines se hundieron solos, tal como ella lo había presenciado. Pero eso no fue todo. Después del hundimiento, algo más comenzó a suceder. Una silueta traslúcida, casi imperceptible al principio, empezó a formarse sobre el sofá. Poco a poco, tomó la forma de un hombre delgado, de rostro borroso e indefinido. La figura se recostó cómodamente, ajustó un cojín invisible y cerró los ojos, como si estuviera durmiendo profundamente, encontrando paz en su antiguo lecho. Carolina observaba, horrorizada y fascinada a la vez. Pero el clímax del terror llegó segundos después. En la grabación, la figura fantasmal abrió lentamente los ojos y giró su cabeza borrosa, mirando directamente a la lente de la cámara, como si supiera que estaba siendo observado. Carolina apagó el video de un manotazo, con el corazón en la garganta. La habían descubierto. Atormentada por la grabación, Carolina necesitaba respuestas. Empezó a investigar la historia del edificio, hablando con vecinos antiguos y buscando en archivos locales. Su búsqueda la llevó a una tragedia olvidada. Años atrás, en su mismo departamento, un hombre solitario había fallecido. Lo encontraron días después de su muerte, recostado pacíficamente en su sofá, en la misma sala donde ahora estaba el mueble de Carolina. La causa oficial fue un ataque al corazón mientras dormía. Se había quedado dormido para no despertar jamás. La revelación fue un golpe brutal. El huésped de su sofá era el antiguo residente, atrapado en su último lugar de descanso. Esa misma noche tomó una decisión drástica. El sofá tenía que irse. No le importaba su valor sentimental. Con un esfuerzo sobrehumano, arrastró el pesado mueble fuera de su departamento, bajó las escaleras y lo abandonó junto al contenedor de basura en la calle. Sintió un alivio inmenso, como si se hubiera quitado un peso fantasmal de encima. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió profundamente, pero la pesadilla no había terminado. Al despertar a la mañana siguiente y entrar en la sala, su alivio se convirtió en puro pánico. El sofá estaba de nuevo en su lugar, exactamente donde siempre había estado. Y los cojines, como cada mañana, estaban hundidos, como si su huésped la estuviera esperando. Esa noche, la resignación venció al miedo. Ya no podía huir. Sabía que tenía que enfrentarlo. Se sentó en el borde del sofá, en la oscuridad de la sala, y esperó. Cuando sintió el aire helarse y el cojín a su lado hundirse, reunió todo su coraje. Con la voz temblorosa pero firme, preguntó al vacío, ¿qué quieres de mí? El silencio fue la primera respuesta. Luego, el cojín junto a ella se hundió aún más, como si la entidad se hubiera acercado. El aire se volvió glacial. Y entonces, una voz apagada, que era poco más que un susurro, un suspiro lleno de soledad, respondió desde muy cerca, «Compañía». En ese instante, Carolina sintió un brazo invisible rodearla con fuerza, apretándola contra el cojín. Intentó luchar, levantarse, pero era inútil. El sofá la sujetaba, la envolvía como si fuera un pantano blando y pegajoso, tirando de ella hacia abajo.
Su respiración agitada se mezcló con otra, una respiración profunda, lenta y fría, que no era la suya. La sensación de compañía se convirtió en una prisión helada, y la oscuridad de la sala la consumió por completo. Pasaron varios días. Los vecinos, preocupados por no ver a Carolina, alertaron a la policía. Cuando forzaron la puerta, encontraron el departamento extrañamente vacío. No había rastro de ella, solo los muebles permanecían en su lugar. En la sala, el viejo sofá destacaba. Sus cojines estaban hundidos en ambos lados, con dos siluetas perfectamente marcadas, como si dos personas hubieran estado sentadas juntas durante horas, compartiendo una conversación eterna. Mientras uno de los policías inspeccionaba la habitación, al pasar cerca del sofá, se detuvo en seco. Juró haber escuchado un susurro débil, casi inaudible, proveniente del propio mueble. Una voz satisfecha que decía: «Ya no estoy solo». ¿Qué les pareció esta historia? A veces los objetos que heredamos no solo traen recuerdos, sino también presencias. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan las historias de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.